¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria, de cerca en su edición Cultura, y esta semana vamos a dedicar el programa a desgranar todos los espectáculos que nos esperan en esta nueva programación del Palacio de Festivales de Cantabria, que está a punto de dar el pistoletazo de salida, y nadie mejor que el responsable de esta programación del Palacio de Festivales para darnos todos los detalles. Carlos Troyano, muy buenas noches. Buenas noches, Lucía, ¿qué tal estamos? Como comentábamos antes de empezar, ya un habitual de este programa cada vez que tenemos que hablar de la programación del Palacio, una programación bueno, que como es habitual viene cargada de espectáculos, de novedades. Como sabes, antes de empezar este programa, siempre la primera pregunta obligada para todos los invitados, tú al ser un habitual ya nos la has respondido en más de una, incluso dos ocasiones, que es para ti la cultura. Entonces vamos a hacer un cambio de pregunta, ya no solo que es para ti la cultura, que eso ya lo sabemos, sino, por ejemplo, ¿qué tal se ha vivido el verano de Cantabria en lo que a cultura respecta y que a ti te atañe? Bueno, yo creo que ha sido un verano estupendo. La verdad es que a las grandes citas como el FIS, bueno, que a mí particularmente no lo llevo, pero sí está el Palacio, le ha acompañado otra serie de hitos que a mí me parecen muy interesantes y muy importantes. ¿Qué es lo que yo destacaría? Hombre, pues yo destacaría sobre todo el Festival Origen. El Festival Origen, que ha sido un festival muy bonito, que hemos trabajado con él de una forma maravillosa y que tiene que ver con lo nuestro, con el folclore, con las tradiciones. La verdad es que nos ha sorprendido mucho el retorno de la gente, de los pueblos pequeños, porque todo esto también tiene mucho que ver con la descentralización de la cultura, con la España vaciada. Yo recuerdo que cuando el vicepresidente Pablo Zuloaga nos impulsó a hacer un programa de descentralización que tuviera como base el folclore, a mí en un primer momento he de reconocer que dije... Sí, ¿eh? Porque bueno, mi relación con el folclore ha sido durante un tiempo en los 80 muy potente, pero luego es verdad que me había separado y de pronto he vuelto a ese mundo y me ha parecido maravilloso. Y maravilloso lo que se está haciendo de nuevo, cómo el folclore está evolucionando, cómo se está rompiendo barreras, qué cosas nuevas están pasando. Y de hecho el primer espectáculo que viene del Palacio, que abre de mente, tiene mucho que ver con ese mundo, en Caminos de la Norte. Bueno, pues son caminos en donde el Palacio de Festivales también quiere estar y donde también debe de estar todo lo que es la cultura contraataca. Y yo particularmente y personalmente, bueno, pues para mí, claro, está la referencia también de Garras Cántabras, que bueno, es uno de los proyectos en donde más he crecido y que vivo con más intensidad, y que a mí me parece uno de los proyectos más interesantes, no solo desde el punto de vista lúdico, no solo desde el punto de vista turístico, que es evidente, sino desde el punto de vista cultural. Trabajamos de otra manera, entramos al mundo de los chavales jóvenes de otra forma, se nos pone como ejemplo en todos los sitios de cómo se puede llegar a la gente joven de una forma distinta, y todo ello con el objetivo de al final llevarlos a lo que es el conocimiento de la cultura, de la historia y de la profundización de una parte importantísima de nuestra historia. Las Garras Cántabras que volvían este verano y que han tenido una acogida por parte del público, que yo creo que si ya era habitual esa acogida, yo creo que este verano ya ha sido desbordante, Carlos. Pues hombre, ver las colas y colas y colas y colas de personas. Hemos pasado de un anfiteatro con 1000 personas sentadas a otro de 2500 y podíamos haber llenado 3. La verdad es que es una gozada ver cómo evoluciona un proyecto de estas características y cómo la gente, ya no solo, sino a repercusión, ¿no? Repercusión nacional, como te llaman de todos los sitios. Oye, ¿pero qué pasa en Corrales? ¿Qué es esto de las guerras? Oye, ¿qué pinta tiene eso, no? La verdad es que creo que es un proyecto que, ya digo, en este caso es un proyecto que atañe más a mi faceta personal, ¿no? Pero a mí me llena de orgullo profundamente, porque creo que es uno de los grandes eventos culturales de esta región.
y además que tú dices que te toca un poco más de manera personal, y veo tanto a ti como a todas las personas que forman parte de ese proyecto, desde la primera a la última. Solo hay que ver si estás allí personalmente o si ves entrevistas o lo ves a través de otros medios de comunicación, la pasión y el amor y el cariño que se tiene todo el mundo por ese proyecto. O sea, la gente realmente acaba una interpretación, acaba un espectáculo y están realmente emocionados con lo que han hecho. Sí, yo te puedo decir que a mí nos llaman, ¿no?, de muchos sitios. Pues, hay una parte que a veces nos reímos porque el fenómeno Guerras Cántabras muchas veces es como el fenómeno Guggenheim, ¿no?, que de pronto te llaman, oye, ¿cómo repetir esto? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo? Claro, yo siempre digo lo mismo, es que esto es de la gente, esto nace de abajo arriba. Y eso es lo que le hace especial, yo claro, creo, ¿no? Eso es lo que le hace diferente, es que la gente, desde el primer momento, el primer año que salimos 400 personas, lo hicimos nuestro, y yo ahí era festero, era un festero más. Y luego Guerras nos ha ido dando cosas a todos. Yo puedo decir que a mí me ha dado muchas, muchísimas. Y evidentemente es nuestro, es de la gente normal, de la gente de la calle, y eso es lo importante. Y al final la gente lo siente como están dispuestos a trabajar, a pasar noches sin dormir, a hacer guardias, a montar escenografías, porque lo viven como suyo. Ese es el verdadero secreto de Guerras Cántabras. Además de, yo creo que un equipo profesional de primer nivel que ha logrado levantar unos actos y una recreación histórica, Lino, Javier, por supuesto la directora artística, que en este caso me pilla cercana, como es Anabel Díez, que es el alma de todo el proyecto, artístico evidentemente, y tantísima gente que poco a poco desde el punto de vista profesional se va uniendo y creando un equipo que yo creo que es fundamental. Todo ello evidentemente liderado por nuestro presidente Óscar del Val, al que desde aquí, como siempre, mando mi reconocimiento, porque las horas y horas y horas de trabajo es brutal, a él y a todos los festeros. Carlos, equipos al fin y al cabo de personas que dan sentido a los proyectos, y también eso nos pasa en la programación del Palacio de Festivales. Un gran equipo por el que estás rodeado y que gracias a todos vosotros, bueno, pues a partir de esta semana vamos a poder disfrutar, y hasta aproximadamente el mes de enero, de muchísimos espectáculos. Vamos a ir desgranando algunos de ellos, pero para que se hagan una idea, a grandes rasgos, Carlos, 14 espectáculos, 2 estrenos, 62 funciones previstas para esta nueva programación que, para empezar, Carlos, ¿cómo? ¿Cuántos espectáculos has dicho? ¿14? 14. 41. Se estaba lado. Se lo he puesto al revés. ¡Qué fallo! Yo decía y luego además lo tendré. Es verdad, toda la razón. Pues menos mal. Eso es que me estás escuchando. Sí, hombre, siempre. Eso es que me estás escuchando. Claro, me han bailado los números al preparar la entrevista. Bueno, pues más potencia. Bueno, el doble de potencia, podemos decir. Carlos, a grandes rasgos, ¿cómo podemos definir esta nueva temporada? Bueno, lo primero, enseñar el cuadernillo, ¿no? Este cuadernillo que es un símbolo. Sí. Es un símbolo, ¿por qué? Porque llevamos 3 años sin hacerlo. Anda. Claro. Volvemos al aforo completo, volvemos a dar programas de mano, volvemos a tener otro tipo de relación después de tantísimo tiempo. Y este cuaderno, que además parte de la ilustración de José Ramón Sánchez, de alguien tan especial y tan icónico para todo Cantabria, pero en especial para el Palacio, que allá donde vayas encuentras su obra, y que este año además es su año, pues aunque parezca una tontería, nos emociona tenerlo, ¿no? Porque hemos peleado mucho, hemos pasado mucho, han sido 2 años durísimos, y de pronto nos encontramos con que vuelve otra vez la normalidad. Es el símbolo, ¿no? Sí, 41 espectáculos, Lola Herrera, Kitty Mamber, Carlos Hipólito, Mariano Llorente, Manuel Galeana, Gloria Muñoz, Vicky Peña, Juanjo Artero, Ana Villa, Juan Diego Boto, Alejo Sauras, Mina Aljamani, Lola Baldry, Rosario Pardo, pues eso, los grandes nombres del teatro, de las artes escénicas, por empezar por algo, de nuestro panorama nacional, están con nosotros. A mí me alegra profundamente esta programación, que tiene sus hitos principales,
la vuelta a la normalidad y con ella también la vuelta a los grandes musicales, de los cuales supongo que luego hablaremos, Sí. y que empezamos ni más ni menos, bueno, ya hemos dicho, con Camino a Escena Norte, pero luego inmediatamente con un estreno a nivel nacional, que es algo que yo creo que teníamos el déficit a nivel del Palacio de volver otra vez a convertirnos en referentes también en los estrenos nacionales. Hemos peleado y trabajado por tener aquí El Inconveniente, una obra que ya fue obra de teatro, película. ¿Fue película? Sí, hace 3 o 4 años, una película además que todo el que la ha visto está enamorado de ella, porque es una película muy tierna, con un personaje maravilloso, y que queríamos que se estrenara aquí en el Palacio. Ni más ni menos que con Kitty Mamber, que vuelve a retomar esa idea nuestra de mandar mensajes también, porque nos gusta, porque creemos que es necesario, y empezar con una gran actriz siempre, o intentar empezar con una gran actriz que abra nuestra programación. ¿Por qué? Porque afortunadamente las cosas van cambiando, pero durante mucho tiempo las grandes actrices de este país, cuando llegaban a una edad, desaparecían. Y es algo que no es justo. Entonces nosotros reivindicamos la figura de las actrices de siempre. Han pasado Concha Velasco, va a pasar Lola Herrera, y aquí estaba Kitty Mamber. Y creemos, la verdad es que a la gente le encanta, porque es un homenaje a los nuestros, a nuestra escuela, a nuestra tradición. Y eso pues dirigido y escrito por Juan Carlos Rubio, que es uno de los grandes ahora mismo del panorama nacional, tanto en cine, en televisión como en teatro. Pues era una cita que debíamos de sí o sí de tener, y que la tenemos, y estamos felices por empezar este fin de semana con ella. Carlos, comentas precisamente la situación, y es verdad que les ocurre, ¿no?, a muchas actrices a partir de X edad, ya no se las llama, o quizás se las llama para interpretar otro tipo de papeles. Una programación que efectivamente tiene muy en cuenta esa perspectiva femenina también, ¿no? Sí, sí, no por nada, por justicia. Es decir, es que siempre nosotros tenemos la idea de que hay muchas visiones, pero evidentemente hay dos claras. O sea, yo particularmente siempre digo, no, si yo entiendo que somos distintos, y como somos distintos, precisamente porque somos distintos, aun con los mismos derechos, las dos visiones, la femenina y la masculina, que culturalmente, educacionalmente tienen matices distintos, deben de estar representadas de la misma manera. Porque si no, hay algo que se nos está perdiendo en el camino. Entonces, para mí es un motivo de riqueza, y así lo entienden los espectadores siempre. Entonces, sí, el 50% de la obra, al menos, tienen autoría femenina. Es verdad que hacemos trampas, es verdad que hacemos trampas, porque realmente el concepto de autoría femenina incluye dirección, producción y escritura. Eso que implica que de las tres figuras, con una ya cuenta y hay otras dos, o sea que así todo sigue siendo mayor la presencia masculina. Pero bueno, es un camino, es un mensaje, y es una manera de entender que debemos estar representados de la misma manera, sin más, que tienen que tener la posibilidad de acceder de la misma forma las obras hechas por mujeres que por hombres. Lo que llevamos haciéndolo 3 años y que hemos descubierto, pues que nadie ni se resiente nada, no pasa nada, no se hunde el mundo, no. La gente lo asume con normalidad y además entiende con lógica que esto debe ser así en un centro como el Palacio de Festivales. De hecho, Carlos, aunque ahora continuemos hablando de esta programación, pero ahora que mencionas esto de estos últimos 3 años, estos cambios quizá con esta perspectiva femenina, efectivamente notamos, los que acudimos al Palacio de Festivales, los que trabajamos quizá por nuestra manera profesional con este tipo de contenidos que hacéis vosotros, estamos observando ese cambio que está habiendo en el Palacio de Festivales, un camino que vosotros os proponíais hacer y que ahora que van pasando el tiempo, lo estáis haciendo, Carlos. Sí, yo llegué al Palacio de Festivales en enero de 2019
Soy, como yo digo, un programador pandémico, Sí, prácticamente. absolutamente. Recuerdo esa primera entrevista contigo, que fue llegar tú y llegó el COVID. Y caerse el punto. Entonces, cuando llegué, nos reunimos con el vicepresidente, con Pablo Zuluaga, con Jorge, con Gema, y establecimos una serie de pautas que nos parecían absolutamente necesarias. El Palacio nació, yo siempre lo digo porque nació el 29 de abril de 1991. La primera sesión de Internet que hubo en la historia fue el 26 de agosto de 1991. Es decir, después del nacimiento del Palacio. ¿Esto qué supone? Pues que las bases del Palacio, que no critico, todo lo contrario, que eran lógicas en esa sociedad, en esa época, de repente se han encontrado con un mundo que cambiaba, que variaba, que cambiaba a su alrededor, y las bases seguían trabajándose en la misma dinámica, probablemente y seguramente porque no había habido ningún momento de posibilidad de sosiego para pararse a repensar. Cuando de pronto llegó el COVID y nos obligó a repensarnos, además de esas bases dijimos, este es el momento de pensar hacia dónde vamos en los próximos 15, 20 años, cómo queremos que sea una infraestructura cultural como el Palacio, qué pretendemos de ella, qué buscamos, porque no puede ser, Lucía, que la programación sea el fin de todo. Eso es un concepto que está absolutamente superado. Yo no puedo llenar el Palacio de gente que va a aplaudir a un espectáculo, luego se va y no pasa nada. La programación debe ser el principio. La programación debe conseguir que pasen cosas en su entorno. Una infraestructura cultural, y más con dinero público, está en la obligación de servir de palanca de crecimiento para artistas, de servir de palanca de crecimiento personal para público, de servir de palanca de crecimiento para niños. Es decir, nosotros tenemos que conseguir con nuestra programación no solo traer a los mejores, no solo tener excelencia, que por supuesto solo faltaba y lo doy por hecho, sino que además debemos de mandar mensajes desde nosotros de complicidad con la sociedad y de oportunidades para que la gente crece. Ese es el Palacio. Yo siempre ponía el ejemplo, el Palacio, que es un edificio muy curioso, que en un primer momento te llama la atención, a mí en un primer momento no me gustaba, es así, ahora, y sin embargo creo que ha vencido al tiempo. Sí. Es decir, que lo que en un primer momento nos parecía a muchos un mamotreto, sí, de repente es verdad que no se entendería la bahía sin él. Se ha convertido en un referente, en un espacio. Entonces es curioso cómo el Palacio ha vencido al tiempo, pero yo siempre digo, miraba hacia el mar y yo quiero darle la vuelta. Yo quiero que deje de mirar al mar, que deje de mirar al horizonte y pase a mirar a la gente, a la ciudad, por supuesto a la región, a la autonomía, porque es un Palacio de Cantabria, a las personas. Ese es el objetivo y esa es la pelea, y en eso estamos. No solo, vuelvo a decir, la programación, ya veis que trabajamos con los mismos nombres, con los grandes nombres, pero además necesitamos repensar nuestra relación con nuestro entorno, y eso es lo que estamos haciendo. Y ese es el camino, efectivamente, que estáis logrando transitar y que lo estáis haciendo además maravillosamente, Carlos. Además del inconveniente de este fin de semana de teatro, efectivamente día antes de Mente, o sea, empezamos por todo lo alto con ese estreno del Inconveniente, pero ¿qué otras opciones de teatro nos vamos a encontrar en el Palacio de Festivales? Pues mira, tienes RIF. ¿Qué es RIF? Pues RIF es el Centro Dramático Nacional, otra vez, un teatro comprometido de Laila Ripoll y Mariano Llorente, que además son buenos amigos, y recibir a Laila y a Mariano, que son dos grandes referentes del teatro, para mí es un placer. Y luego nos vamos a Los Secuestradores del Lago Chance, y esta es una obra especial. ¿Por qué? Pues porque está escrita por un cántabro, porque está escrita e interpretada por un cántabro. Porque va a haber talento cántabro también siempre, en esta programación. Siempre. Está Miriñaque, está La Machina, o sea, siempre. Y Alberto Iglesias, cuando empezó la pandemia, a mí, que normalmente me gusta hablar, bueno, ya lo veis, hablo mucho y no callo, y llamé a mucha gente, y a uno de los que llamé a ver qué tal estaban era Alberto, y me dijo, pues aquí ando con un texto que tengo muchísimas ganas de levantar, que me apetece. Digo, jo, Alberto, ¿por qué no me lo mandas? Porque a mí me gusta mucho leer los textos de los compañeros. Y me dijo, mañana mismo. Y cuando lo leí dije, Alberto, esto hay que levantarlo.
esto hay que levantarlo y si necesitas la ayuda del Palacio la vas a tener, porque, bueno, empezamos a trabajar al final, es cierto que al final Alberto no le ha hecho falta la ayuda del Palacio, aunque en un primer momento, ya te digo que desde el primer momento trabajamos en esa línea. Y al final ha conseguido la dirección de Mario Bas y un reparto con Manuel Galeana y Vicky Peña y muchísimos gas, y de verdad que es una obra para verla, para escucharla, para sentirla, una obra maravillosa, y bueno, pues para mí es un placer que esté. Luego nos vamos a Entre Copas, y Entre Copas es la vuelta de otro amigo, de Juanjo Artero, al Palacio. Una vuelta divertida, ¿no? Pues Nos claro, vamos a encontrar sí, en Entre Copas. Copas. Además, todos conocemos la película, es un título que nos suena mucho, con la dirección de Garbi Losada y la producción de Ados Teatroa, que bueno, pues es una producción interesante también desde el Extrarradio, no solo de Madrid, y a mí me parece una apuesta que, bueno, ya la taquilla está funcionando perfectamente, y si hablamos de taquilla, pues nos tenemos que ir al siguiente, que es el gran boom del teatro en España este año y que tenía que estar en el Palacio, que estar Una noche sin luna, de Juan Diego Boto y con la dirección de Pérez Mencheta. Solo os puedo decir que yo fui a verla al Español. Entré a la sala, me senté y la siguiente noción que tengo es que se apagaran las luces y nos levantáramos todo el público a aplaudir emocionados. Yo hacía muchos años que no me pasaba eso en el teatro, una catarsis colectiva de esas características. De verdad que Una noche sin luna es una obra redonda, y estoy convencido, y lo digo, bueno, os puedo decir que ya se han agotado se han agotado las entradas, es para diciembre, se han agotado las entradas de venta anticipada. Pero sí es verdad que hay un 10% de venta que sale en ese mismo día. Es una verdadera lástima, porque pasa muchas veces que un teatro se llenaría y sin embargo al tener que dejar ese 10%, no se llena. Ese día la gente no lo sabe. No lo sabe. Eso es verdad, y yo no me canso de repetirlo, y además que se puede acceder también a través de la página web del Palacio. A las 11 de la mañana del día ese salen a la venta un 10% de entradas. Es que muchas veces pensamos por desconocimiento, y te lo digo como espectadora que acude al Palacio de Festivales, que nos pensamos que únicamente se venden en taquilla. No. Y a veces dices, pues no voy porque habrá cola, porque tal, porque cual. Se pueden comprar también a través de la página web. A las 11 de la mañana en la página web salen a la venta a la misma hora que en taquilla. Las 50 primeras personas que llegan se lo llevan, pero es un 10% de entradas, y la verdad es que a mí me encantaría, no que el teatro se llenara, que creo que es lo de menos, fíjate tú lo que te estoy diciendo, que ninguna persona que quisiera verla se quedara sin verla pensando que no hay entradas y la butaca vacía. Eso me duele profundamente. Entonces yo animo desde aquí a que estén atentos porque es importante. Y después pues nos vamos a Edipo a través de las llamas. Más opciones de teatro. Sí, Edipo a través de las llamas es... siempre nos gusta echar un vistazo a Mérida, al Festival de Mérida, a los clásicos. Y Edipo a través de la llama es una obra clásica, una reinvención o una remirada de un autor moderno como Paco Becerra, uno de los grandes autores modernos que vienen dando fuerte en España, interpretada por un elenco muy joven pero muy conocido, con Alejo Sauras a la cabeza. Y aquí quiero hacer otro mensaje que a mí me parece interesante de lo que hablábamos de los mensajes, ¿no? Están como protagonistas también Mina Algemani y Jian Gili. ¿Por qué para mí me parece interesante ponerlo en valor esto? A principios cuando antes me has preguntado por la cultura, a principios de verano tuvimos la Universidad de Verano de las Artes Escénicas, de la Academia de las Artes Escénicas en Santander. Fue un placer recibir aquí prácticamente a toda la profesión, con mesas redondas muy interesantes. Y una de las mesas redondas que a mí me produjo especial emoción verla es la de actores de otras razas que eran españoles y cómo mostraban su representación en los productos artísticos. Y de pronto yo me di cuenta que llevaba
estamos hablando de que el 13% de la población española, más o menos, española, pertenece ya a otras razas. Y sin embargo, yo llevaba 3 años y no había tenido ni un solo actor que no fuera blanco. Qué curioso. Y de pronto dije, es que entonces fue una mesa maravillosa, y yo en esa misma mesa reconocí que el Palacio estaba fallando en eso y me comprometí a intentar pelear con ello, no solo para que estén, sino para que estén en papeles, entre paréntesis, normales, es decir, no haciendo de ellos, sino haciendo de un médico, de un abogado, de un no sé qué o de un no sé cuánto, porque claro, yo lo que se quejaban es decir, es que a mí cada vez que me llaman para hacer de moro. A ver, y claro, yo tengo médicos que son sudamericanos o de raza, digo, ¿eh? Entonces, ese tipo de cosas creo que son de los mensajes que hablábamos y que debe entenderse la normalidad en eso también. Entonces, por eso me apetece ponerlo en valor. Eso en la gran programación generalista, pero luego viene la parte, no voy a decir la que más me gusta, pero una de las que más me gusta, que es los miércoles íntimos. Y ahí tenemos obras como Yo, la peor del mundo, una obra maravillosa que pude ver en el Festival de Almagro hace 2 años, sobre la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, un musical extraño y curiosísimo, que pues si antes nos hemos ido a Mérida, ahora nos vamos a Almagro, pero de verdad que merece la pena. Los días de la nieve, con Alberto Conejero y mi querida Rosario Pardo, que trata la vida de Josefina Manresa, la viuda de Miguel Hernández. Rosario es una maravillosa actriz, todos nos acordamos de sus papeles en Cuéntame, es una buena amiga y es una grandísima, de las grandes también actrices de este país, y me apetecía tener este monólogo. Oceanía, con Carlos Hipólito, El testamento vital de Gerardo Berna, y luego Escena Miriñaque, dirigido por Blanca del Barrio. Yo desde aquí siempre mi reconocimiento a Blanca como uno de los grandes referentes de la escena en Cantabria y a nivel nacional. Entonces, para mí tener cualquier obra que dirija Blanca del Barrio es un honor, y tener en este caso a Escena Miriñaque con Crónico de días enteros y noches enteras, pues un placer también. Carlos, te tengo que interrumpir porque nos deben quedar muy pocos minutos de programa y además siempre solemos empezar por el teatro. Ahí les hemos dejado pues en detalle muchísimos de los espectáculos. Pero antes de que te marches, y no quiero que te marches únicamente hablando de teatro, aunque ya saben que ustedes pueden consultar toda la programación del Palacio de Festivales, por ejemplo, a través de su página web. Carlos, pero vamos a tener también música clásica, claro. También vuelven los grandes musicales, vamos a tener lírica. Sí, y a mí me gustaría explicar un poco también, un pelín, un poco todo esto. Es decir, nosotros, evidentemente la música clásica es un referente, una necesidad, una obligación, pero siempre hacemos una apuesta más importante por la música clásica en primavera. ¿Por qué? Pues porque ahora venimos de un FIS, de un mes de agosto, donde el Palacio, gracias a Dios, tiene una programación maravillosa. Entonces siempre consideramos, hacemos un pequeño dibujo y luego en primavera volvemos otra vez con potencia. Pero sí tenemos ni más ni menos que a la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión Eslovena, dirigida por Miranov e interpretada por Mario José Paganini. ¿Esto qué supone? Pues el mejor intérprete de Paganini del mundo, que va a estar en nuestro Palacio de Festivales, y yo es un placer tenerle. Y tenemos a los Can, con Paula Sumillera. Que estuvo en este programa, la primera mujer directora de orquesta, un encanto, que estuvo aquí hace tiempo. Hoy sí estuvo aquí, ya la conocéis. Maravillosa. Es una fuerza de la naturaleza, arrolladora, y una persona con unas ganas y que va a protagonizar seguro el panorama musical de la música clásica en Cantabria y en buena parte del territorio nacional en los próximos años. Esta vez viene con Abraham Cupeiro y nos traen Pangea, un espectáculo maravilloso que se grabó con la Royal Philharmonic de Londres y que ahora viene con... Y luego la Berliner Baroque, que es otro de las grandes apuestas. Esta vez además nos trae al guitarrista Pablo Sainz Villegas y Alberto González Monjas, dos grandes también, y una
que a mí me apetecía mucho, que es la Philharmonic Ensemble, y es que este año vamos a tener el concierto de Viena de Año Nuevo. Ellos lo dan el día 1 en Viena, y el día 2 parte de sus músicos, un ensamble de 15 de sus maestros, se vienen a Cantabria a dar el concierto de Año Nuevo con el sonido auténtico de lo que es Viena, y yo creo que va a ser una maravilla. A eso pues le añadimos el trío Malats en homenaje al compositor cántabro Juanjo Mier, Amanda Garrido, Juan Laborería, y luego la ópera que vuelve otra vez, que vuelve con el Don Giovanni, y que además a mí me gustaría hacer una mención especial a la fecha. Estamos hablando del último fin de semana de octubre. ¿Por qué? Porque Don Juan vuelve al Palacio de Festivales cuando tiene que volver. El 1 de noviembre, el 29 de octubre, quiero recordar que es fin de semana, porque queríamos que hubiera un Don Juan que forma parte de... Porque aunque hablamos siempre de búsqueda de modernidad, nunca nos apetece romper con nuestra tradición, nuestra maravillosa tradición. Y el Don Juan en noviembre es una tradición que debería volver al Palacio, y que a mí me gustaría que se quedara. Carlos, nos tenemos que despedir. No hemos hablado de danza, lo siento, de verdad. Porque es que podríamos seguir hablando de toda la programación del Palacio de Festivales, que como decimos, conciertos, David Bustamante, vamos a tener el gospel, que yo animo a todos los telespectadores, si nunca han acudido a un concierto de gospel, que vayan. Y flamenco. Flamenco, una de las novedades, vamos, entre otros artistas, por ejemplo, Sara Varas. No te puedes imaginar cómo está funcionando, pero es que vamos a convertir, y yo animo a la gente, hablado de las Carboneras, que es uno de los grandes tablaos de Madrid, nos lo vamos a trasladar aquí, lo vamos a poner en talleres para 100 y pico personas, para desde la cercanía disfrutar de ese arte tan nuestro y tan milenario de toda España como es el flamenco. Y también, y ya sí que me van a echar a mí la culpa porque soy yo la que sigo tirando de la cuerda, pero como decía Carlos, también opciones para los más pequeños de la casa. Sí, Carlos, para que poco a poco vayamos plantando esa semilla desde edades tempranas. Siempre. Tenemos la granja de Zenón, que es uno de los grandes... además reconozco que cuando me lo ofrecieron, claro, mis hijos ya tienen 13, 14 años, y a mí no me... Y de pronto cuando me investigué y cuando empecé a hablar, todos los que tienen niños de 5, 6, 7 años conocen a la granja de Zenón. Pero viene también la Maquiné es maravillosa, es uno de los grandes. Soy una nuez, de Zum Zum Teatre, uno de los premiados de este año en Gijón, en la Feria Infantil. Es decir, yo creo que hay una programación ecléctica, variada, para todos los gustos, y que bueno, que la verdad es que estamos muy contentos, porque os puedo decir que las ventas están funcionando muy por encima todavía de lo que esperaba. Por eso recalcamos a todos los telespectadores que ya pueden consultar toda esa programación y ya se pueden hacer con sus entradas para acudir a cada uno de estos espectáculos, que como dice Carlos, hay que consultarlos porque nos pensamos que diciembre todavía queda mucho, pero es que la gente ya tiene sus entradas, seguramente para el concierto de Año Nuevo la gente ya haya comprado entradas, entonces no se queden sin su entrada, y recuerden que ese mismo día del espectáculo a las 11 de la mañana sale a la venta ese 10%. Y a aquel que quiera hacer un regalo estas Navidades o a sus padres, porque yo entiendo que ya es una edad, el año pasado, que pero, lo sepas. Pero por ejemplo el concierto de Víctor Manuel, que se está vendiendo muy bien, pero el concierto homenaje de 75 años de Víctor Manuel, que dentro de muy poco va a empezar la gira nacional y que estará en el Palacio de Festivales, pues volver a ver a Víctor es otro que tenía que estar en el Palacio y tenía que recibir el aplauso de todos nosotros por su carrera y por su profesionalidad. Carlos, ya nos van a cortar los micros a ti y a mí, a los dos. No paramos, es que es así. Es que hay muchísimo que hablar, Carlos. Muchísimas gracias, de verdad, una vez más, por haber venido, y de verdad, enhorabuena tanto a ti como a todo el equipo que estáis ahí trabajando día a día para sacar ya no solo la programación, sino todos esos valores y todos esos retos y esos objetivos que os marcasteis cuando llegasteis. Gracias. Y como siempre digo, nosotros sin vosotros no somos nada. Sin los periodistas, sin vosotros, que sois nuestra puertecita a la gente, no somos nada. Yo siempre digo que esto es un trabajo en equipo, pero en ese equipo, sin duda alguna, estáis vosotros, y agradeceros siempre vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y vuestra generosidad. Gracias, Carlos. A todos ustedes, ya lo saben, próxima cita la próxima semana aquí en Cantabria de Cerca, Edición Cultura, pero insisto, consulten esa programación del Palacio de Festivales. Que tengan una feliz semana.